Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa. Ese es el leitmotiv de Sinergia Informativa. Que todo lo que hablemos, que todo lo que pensemos, que todo lo que oigamos, que en todo lo que siempre pensemos, en síntesis, esté metido lo político y lo administrativo, porque las decisiones que van a generar bienestar o malestar, felicidad o infelicidad a los colombianos, de verdad, siempre van a estar cruzadas por decisiones políticas y administrativas. ¿O no? Olmer Muñoz, quien es experto en relaciones internacionales de la Universidad Pontificia Bolivariana UPB. Bienvenido a Sinergia Informativa. Roger, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a los televidentes. Ayúdame con ese discursito de todos los días mío. Lo político y lo administrativo cruza de manera transversal todo lo que tiene que ver con nuestra felicidad o infelicidad. Pues todo es una actividad política la que tenemos, sí, y hay muchas aristas en las cuales intervienen estas decisiones. Así que todos los días estamos en un marco de decisiones políticas trascendentales para la nación, para el municipio y para el departamento. Exactamente. Y así esté muy lejos de nosotros aparentemente, quien pueda adoptar ciertas políticas nos afectan, sí o no. Hoy precisamente vamos a hablar de el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y cuál es el impacto que tiene para los estadounidenses, por supuesto, para los latinoamericanos y para el mundo, con esa forma muy particular de gobernar con la que empezó hace ya cerca de 2 semanas. Pero primero vamos con información regional. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, presidió un consejo de seguridad en el corregimiento Belén de Bajirá del municipio de Mutatá, en el Urabá antioqueño. La idea del gobernador, con todo su gabinete y con 11 alcaldes de la subregión, es la de demostrar la soberanía de Antioquia sobre Belén de Bajirá, corregimiento que es objeto de un diferendo limítrofe con el hermano departamento del Chocó desde el año 2000. En el consejo, repito, estuvieron los 11 alcaldes de la subregión apoyando al gobernador y al alcalde de Mutatá y a quienes habitan 16.000 personas en Belén de Bajirá, diciéndoles, ustedes son antioqueños. Guillermo Palacio Vega, gerente de la empresa de vivienda de Antioquia Viva, anunció una inversión por 12.000 millones de pesos para la construcción de un megacolegio para 1.500 estudiantes del corregimiento Belén de Bajirá. Además de la intervención de 100 viviendas de este corregimiento y la construcción de la casa de gobierno, de la casa de la mujer, la inspección de policía, en fin, otras obras para, repito, enfatizar la soberanía de Antioquia en Belén de Bajirá. Por su parte, el secretario de Infraestructura, también del departamento de Antioquia, Gilberto Quintero, anunció la construcción de 12 kilómetros de la red vial de acceso al corregimiento Belén de Bajirá. Se va a empezar en este año 2017 con la construcción de algunos de estos kilómetros que van a costar 3.000 millones de pesos. Esta pavimentación hace parte de los 1.000 kilómetros de vía terciaria que se anunció en el gobierno de Luis Pérez Gutiérrez, algo que para el gobernador es un proyecto detonante porque en los anteriores gobiernos no se había pavimentado sino hasta 97 kilómetros de vía terciaria. Terminemos diciendo que el alcalde de Mutatá, Jairo Enrique Ortiz, destacó la visita del gobernador Luis Pérez Gutiérrez y de toda su comitiva porque ningún mandatario seccional había hecho tal visita a Mutatá y especialmente al corregimiento Belén de Bajirá. Recuerdo, objeto de diferendo limítrofe con el departamento del Chocó desde hace más de 12 años, dice Jorge Enrique Ortiz. Agradecido está por las obras anunciadas como la pavimentación de los 12 kilómetros de vía de acceso al corregimiento, más el colegio que se va a realizar, más el mejoramiento de viviendas y todo lo que se está proponiendo para que Belén de Bajirá siga siendo antioqueño, con felicidad, con tranquilidad de sus 16.000 habitantes. ¿Usted qué piensa antes de irme a mensaje rápidamente? ¿Usted qué piensa de ese diferendo limítrofe que está en un tira y encoge hace tantos años? Bueno, yo creo que lo que está haciendo el gobernador es lo que ha pasado con estos departamentos y con algunos corregimientos que han sido zonas olvidadas por el Estado.
Entonces yo creo que literalmente el gobernador lo que está haciendo es, tal como usted lo dice, una presencia real y efectiva del Estado en esa zona. Lo que se espera es que efectivamente se cumpla con estas promesas, porque en Belén de Bajirá también el nivel de pobreza es muy alto, el nivel de subdesarrollo es muy alto, el nivel de educación es muy bajo, entonces lo que necesitamos es presencia institucional. El diferendo prácticamente parece resuelto en parte, Sí. pero estamos esperando otras decisiones también de otras entidades para que se pronuncien al respecto. Pero yo creo que esa es la presencia institucional del gobernador de Antioquia en un territorio que hasta el momento va a ser de Antioquia. Y que no vaya a ser presencia coyuntural, o sea, por el momento que se está viviendo. Entonces venga, entonces hagamos el regalito para que la gente esté contenta y se sienta parte de nosotros. No, tiene que ser ayuda estructural. Estamos con Olmer Muñoz, él es experto en relaciones internacionales y ya les anuncié el tema. Vamos a hablar sobre Donald Trump y todo el impacto de sus decisiones políticas en el orbe. Ya regresamos. Olmer Muñoz, experto en relaciones internacionales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Me imagino que la elección de Donald Trump como presidente de la República pues, ha sido el gran insumo de sus clases. ¿O no, Olmer? Pues claro, o sea, realmente lo que hemos vivido con Donald Trump es toda una sorpresa para los electores en Estados Unidos y para los demás electores del mundo. Hay tres características que definen esta elección. Una es que es un outsider que entra a la política nacional, Sí. no es un político. Dos, que... Claridad, claridad. Ya lo hablamos en algún programa anterior con Miguel Jaramillo Luján, quien es un analista político, y hablábamos del outsider, que es alguien que está por fuera, digamos, del político tradicional, ¿cierto? Exacto, Entonces, exacto. Donald Trump, un outsider. Un outsider. Segundo, es que está en la contienda, vence a la clase dominante demócrata Ajá. e incluso a los mismos republicanos, que eso también le da un cierto aire a él. Y lo tercero es que es un político, al menos en este caso, en curso, que está haciendo lo que en campaña había prometido. Y eso le genera a él cierta estabilidad y una cierta previsibilidad en las figuras de Para lo que que hace. vea. Eso es paradójico. Todo el mundo dice que es que los políticos no cumplen. Y Donald Trump está cumpliendo a cabalidad todo lo prometido. Lo que pasa es que todo lo que está cumpliendo pareciera que fuera en contravía de los deseos de muchas personas en el mundo e incluso muchos estadounidenses. Por eso tantas protestas, tantas manifestaciones. Claro, y mire una situación muy interesante que está pasando ahora, y es que las protestas que hay, incluso lideradas no del todo por el expresidente Barack Obama, pero sí apoyándolas, Ajá. demuestran una cierta rencilla que no se veía en otros presidentes hace mucho tiempo. Es decir, uno no esperaría que un expresidente le estuviera haciendo por fuera de su campaña, por fuera de su elección, una campaña en contra a Ajá. Donald Trump. Lo que pasa es lo siguiente. Entonces, otra vez, síntesis. El expresidente Barack Obama está haciendo una campaña de oposición. a Es un poco el Uribe Vélez de Juan Manuel Santos. Sí, lo particular es que en Estados Unidos, que ha sido muy serio en esa materia Sí. de los expresidentes, Obama se está metiendo en un problema innecesario. O sea, la clase dirigente en Estados Unidos también va a generar las presiones que son adecuadas o no sobre el primer mandatario. Entonces, en este caso, como lo he dicho yo en varios lugares, Donald Trump no gobierna solo, hay un staff que gobierna con él, pero él se ha ido en contra también incluso de su mismo partido republicano. Eso fue lo que resultó sorprendente. Eso ¿Qué vendrán de choques? Haga un paréntesis ahí. Usted dijo ahorita y me quedó sonando y ahorita lo repite. Le ganó, dijo usted, las características del triunfo de Donald Trump es que es un outsider. Segundo, que le ganó a la clase política poderosa, Partido Demócrata, e incluso le ganó el Partido Republicano. Y ahí fue donde me sonó, se me disparó el chip. ¿Cómo así si precisamente él se lanzó como candidato en representante del Partido Republicano? Sí, esa es una de las contradicciones que uno puede encontrar dentro de la elección de Donald Trump, pero lo particular es que al interior mismo del partido no se pusieron de acuerdo para generar una proyección de otro de los candidatos que estaban ahí punteando. Donald Trump es un éxito, digámoslo así, en términos de su elección.
rompe con la clase dirigente tradicional y está en discusión con lo que se llaman las élites dirigentes de Estados Unidos. Ahí es donde empieza su cambio y su dramatismo, digamos, en términos de su gobierno, porque realmente representa a una persona con una forma de gobernar muy distinta a la de Barack Obama, muy típico yanqui norteamericano, si quieren llamarlo así, y además rígido en su forma de actuar. Entonces es un republicano además bien conservador, que está representando cada vez más una seria clase en Estados Unidos que se llama la clase media radical. Los blancos norteamericanos que aspiran a consolidar una nación más poderosa. Hay uno de los conceptos que es lo que explica la figura de Donald Trump y se llama el realismo ofensivo. Básicamente, ¿en qué consiste para los televidentes y para nosotros aquí? El realismo ofensivo lo que dice es que cada estado que es poderoso, como en el caso de Estados Unidos, maximiza sus capacidades y no puede dejar de pensar en que siendo una potencia va a tener menos responsabilidad internacional. Por lo tanto, Donald Trump lo que está haciendo es acercarse a Rusia para obtener mayor ventaja en el sistema internacional y así ser más preponderante dentro de la hegemonía, digámoslo así, internacional. O sea que los grandes se juntan. Lo que antes era la guerra entre los grandes por el poder mundial, aquí es juntémonos nosotros los grandes. Es cierto, pero además tiene otro dato que es muy interesante. La ambivalencia de la Unión Europea y la ambivalencia del presidente Barack Obama en actuar en temas contundentes es lo que dejó un vacío de poder en el sistema internacional e hizo que otros países como Turquía, China y Rusia tuviesen una preponderancia. Si Estados Unidos, como lo decía Barack Obama en sus discursos, quiere ser una potencia real, tiene que intervenir en asuntos internacionales y no titubear frente a esos asuntos. Lo que está haciendo Donald Trump es precisamente eso, no mostrar ambivalencia y más bien mostrar un carácter decisivo en la toma de decisiones que es fundamental para cualquier mandatario, bien sea de Estados Unidos o de la Unión Europea. Bueno, los temas graves, que son los que mencionaremos ahora, como el tema de migraciones, musulmanes radicales, terrorismo y la economía, pues son los temas en los que él está centrado ahora en su política de gobierno. Dejémoslo ahí. Yo creo que esa introducción suya ha sido absolutamente clara a propósito del triunfo de este outsider que es Donald Trump. No obstante haber ganado, que quede claridad, haber ganado con mayor número de votos su contendora Hillary Clinton, por más de 2.700.000 votos, que es la cosa más rara del mundo además. 2.700.000 estadounidenses más votaron, dándole la mayoría a Hillary Clinton, pero finalmente terminó por el sistema muy específico de elección de los Estados Unidos, ganando Donald Trump contra todos los pronósticos. Vamos a unos mensajes y ya retornamos con nuestro invitado, Olmer Muñoz, experto en relaciones internacionales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Pero antes, esta frase, para que la analicemos enseguida cuando regresemos con Olmer. El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan. El mayor castigo para quienes no se interesan por la política es que serán gobernados por personas que sí se interesan. ¿Qué le sugiere a usted, Olmer Muñoz, esta frase? Bueno, básicamente lo que eso significa es que en política todos los ciudadanos debemos empoderarnos de nuestro papel, tanto en la acción del voto como en la toma de decisiones y como en la respuesta a las mismas políticas que un Estado pueda tomar en cualquier tipo de gobierno. Entonces yo creo que lo más importante es que el ciudadano sea consciente cada vez más de la importancia que tiene él dentro de un conglomerado como es un Estado como en el que tenemos en este momento en Colombia. Perfecto. Estamos hablando sobre el tema Donald Trump. Vamos a ver una nota preparada por nuestros colegas de Cosmovisión Noticias en la que vemos algunos aspectos que desnudan la personalidad política, si se puede emplear la expresión, de Donald Trump, nuevo presidente de los Estados Unidos. Porque ahí empezamos a ver algunos de esos digamos, comportamientos. Pero mientras tanto vamos hablando de algunos de ellos. Bueno, esa actitud contra los inmigrantes, se tomó la decisión, y eso fue criticado por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, que
haya decidido mediante decreto no permitir la migración de refugiados durante 120 días, de ningún refugiado por ningún tiempo de sirios y por 90 días de refugiados de 7 países musulmanes. Esa posición de él. Bueno, miren, yo creo que hay que entender un poco el contexto en el cual se está presentando esto. Mientras Obama estuvo en su gobierno, fue un poco laxo con el tema de los refugiados, además porque quiso, o al menos trató de resolver el asunto en el Medio Oriente y no lo hizo. De otro lado, la Unión Europea también con Angela Merkel le dio paso al ingreso de refugiados y se le está volviendo hoy incontrolable. El tema aquí es un asunto de interés nacional, no tiene nada que ver estrictamente con las personas como refugiados como tal, pero sí un asunto que para la nación norteamericana, de acuerdo al discurso de Donald Trump, se convierte en necesario hacer ese bloqueo. Sí. Recordemos que Obama también logró deportar a más de 2,5 millones de indocumentados inmigrantes que estaban ilegales en el país. Lo que supone que esta no es una política nueva de Donald Trump, sino que lo que va a tratar de hacer es contener un poco el fenómeno de migración, que aunque es natural y aunque es global, es indetenible en muchas circunstancias. Lo que está tratando es de controlar la prevención en parte de lo que pueda ser unos ataques que se puedan presentar. ¿Se justifica entonces? En parte sí, por la razón de Estado que él vaya a plantear. No se justifica en razón de lo humanitario, porque en razón de lo humanitario usted debería otorgarle esa posibilidad a esas personas que están viendo en Estados Unidos su mejor lugar para tener una mejor vida. Y eso no se entiende si no es viendo cómo vive un refugiado en un país como en Estados Unidos o como en Francia, que también tiene una gran cantidad de refugiados sirios. Perfecto. Vamos ahora sí a ver la nota con esos tipsitos sobre las actitudes políticas de Donald Trump. Estados Unidos saldrá del Tratado de Libre Comercio Transpacífico. El presidente Donald Trump firmó el lunes la orden ejecutiva para sacar al país del acuerdo aceptado en 2015 por su antecesor Barack Obama con otros 12 países. La salida del acuerdo, concebido como contrapeso a la creciente influencia china, era una de las propuestas del ahora mandatario durante su campaña electoral. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en Twitter que ningún misil norcoreano alcanzará el territorio de su país. Pyongyang afirmó que están en las fases finales del desarrollo de un arma capaz de llegar hasta el territorio estadounidense, pues eso no ocurriría, escribió el magnate. El presidente estadounidense Donald Trump revivió el martes los polémicos proyectos de oleoductos de Keystone XL y Dakota, cuya construcción había sido descartada por el gobierno de Barack Obama en nombre de la lucha contra el cambio climático. La tubería de Keystone XL busca transportar crudo desde Canadá a refinerías en Estados Unidos. En tanto, el presidente también se comprometió a la creación de empleos en el sector automotriz en una reunión con los directivos de 3 grandes armadoras estadounidenses. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes la designación de su yerno, el magnate inmobiliario y editor Jared Kushner, como alto consejero de la Casa Blanca. Kushner, un judío ortodoxo que cumple 36 años el martes, está casado con la hija mayor del magnate Ivanka. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio el primer paso el miércoles para construir un muro en la frontera con México. Firmó un decreto sobre refuerzo del control migratorio que contiene la directiva para iniciar la polémica construcción. El mandatario aseguró que con estas medidas será posible salvar miles de vidas, millones de empleos y miles de millones de dólares. Bueno, entonces ya hablamos de la situación humanitaria. El muro, ese bendito muro para construirlo separando la frontera de Estados Unidos con México. Sí, miren, muy particularmente en lo que pasa con el muro, tiene en parte razón, en parte no. No es el único muro que se ha construido, ya también lo tiene Israel, lastimosamente Austria acaba de construir un mallado especial para evitar que los inmigrantes sirios entren a su territorio y Estados Unidos tiene un serio problema con la migración, es decir, es un fenómeno indetenible, pero la gran cantidad de inmigrantes ilegales son los que han nutrido en parte algunos problemas, no todos los inmigrantes, algunos problemas de seguridad para Estados Unidos. Pero además por una razón, y es que hay tráfico de inmigrantes, y eso se ha convertido también en una renta global. Lo que significa pasar las personas desde México a Estados Unidos le genera unas rentas a unas bandas criminales y a unos grupos de narcos. Coyotes, ¿qué llaman? Ellos se nutren de eso. En todo caso, es un asunto de seguridad nacional para Estados Unidos construir el muro. Que no vayan a pasar. Yo creo que así tengan un muro, los migrantes van a seguir pasando a Estados Unidos. Lo que eso representa básicamente es que
la política tanto de México como la de Estados Unidos tiene que tener una compensación. Y en ese sentido, lo que uno se pregunta es por qué hay una alta cantidad de personas desde México e incluso desde Centroamérica que quieren vivir en Estados Unidos. ¿Por qué ven el país de Estados Unidos como el único lugar posible para vivir? Yo creo que les ofrece muchas ventajas, les ofrece unas garantías en seguridad, pero no les ofrece una seguridad política ni jurídica en estos momentos. Entonces, lo que eso implica es una regulación de la migración y por eso el hecho del muro que se va a construir. ¿También lo justifica? No lo justifico, sino que aclaro que esa es una posición de Estado frente a un tema de seguridad nacional. Vuelvo y repito, el tema humanitario aquí es el más ingente, el más grave, y es que las personas están buscando a Estados Unidos porque es el mejor lugar donde pueden desarrollarse con mayor tranquilidad. Piensen ustedes, México puede tener más de 30 o 40 carteles del narcotráfico y lo que esto está generando de renta ilegal, pues es un problema que ni el mismo gobierno de Peña Nieto ha logrado controlar. Correcto. El tema de corrupción, el tema de desinstitucionalización, el tema de pobreza como tal. Entonces las personas buscan un lugar donde más o menos poder vivir bien. Entonces yo creo que en parte se justifica es porque intentan atajar aquello que puede generarle como un daño a Estados Unidos, pero esto va a ser indetenible, o sea, los migrantes van a seguir llegando a Estados Unidos por el muro, sin muro, con cualquier decreto como el anterior contra los inmigrantes, contra los refugiados, etcétera. El tema de retirarse del Acuerdo de París a propósito del calentamiento global, cuando estamos hablando hoy de que se necesita de la concertación de todas las potencias, especialmente para atacar el problema ambiental que estamos viviendo. Sí, yo creo que esa es una decisión que todavía vamos a ver el impacto que genera, pero puede ser una decisión recesiva para Estados Unidos. Sobre todo porque desde el año 2012 Estados Unidos se ha declarado como autosuficiente en materia de petróleo y de gas. Entonces esto, en vista de lo que está ocurriendo, básicamente lo que Estados Unidos está mencionando o lo que está haciendo el presidente Donald Trump es diciendo que no hay un tabú frente al tema del calentamiento global, aunque todas las pruebas físicas y químicas que se hagan en la atmósfera pues demuestran que efectivamente sí hay un calentamiento global. Entonces yo creo que Estados Unidos le ha jugado a energías limpias y lo va a seguir haciendo, pero después del año 2012, cuando ellos se declararon autosuficientes en materia de combustibles fósiles, pues al presidente Donald Trump poco le preocupa eso, sino incrementar su industria y el desarrollo de la misma. El presidente Juan Manuel Santos dice, presidente Donald Trump, mire hacia la región del Río Grande, hacia abajo, toda Latinoamérica, mírelo porque nosotros somos muy importantes para usted. Y el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dice que no hay ningún problema con las políticas económicas de Donald Trump porque nosotros no representamos ningún peligro para él. Eso es cierto, porque Colombia ha llevado más de 100 años una relación muy estrecha con Estados Unidos, independiente que la llamen de dependencia o codependencia o interdependencia, pero eso ha sido nuestro trato con Estados Unidos durante mucho tiempo. Entonces yo creo que Colombia es un pivote esencial para Estados Unidos, no lo puede abandonar. Ahora bien, tenemos que esperar cuál va a ser la política para el continente en el sur, y eso va a tener unos 3 estados que van a ser unos pivotes importantes: Argentina, probablemente Brasil, Chile y un cuarto que sería Colombia. Son fundamentales para las relaciones con Estados Unidos y sobre todo para él mantener una cierta codependencia con esta región y lograr nutrirse también en su economía de lo que le genera esta región hacia el país. Finalmente, de manera muy corta, Olmer Muñoz, ¿podemos o debemos temer los latinoamericanos y particularmente los colombianos cuando vamos a territorio estadounidense, obviamente de manera legal, con visa, por el estigma que pesa sobre Latinoamérica y sobre los latinoamericanos y los colombianos especialmente, ahora con esa posición un poco xenofóbica de Donald Trump? Yo creo que no, yo creo que lo que se viene es más bien una situación en la cual como un visitante cualquiera pueda ir a Estados Unidos y lo podemos hacer, y Colombia ya ha dejado de pertenecer a lo que se llamó en su momento una periferia turbulenta, es decir, éramos el país problema de la región, y yo creo que eso nos da unas ciertas ventajas con Estados Unidos en materia de relaciones exteriores y en materia de política económica. Olmer Muñoz, experto en relaciones internacionales de la Universidad Pontificia Bolivariana, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. A usted, Roger, y un saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias a ustedes, inteligentes, entrantes y calificados televidentes. Otro tema más abordado con un experto como Olmer Muñoz. Vamos a seguir mirando, no solamente entonces hasta donde dan nuestra nariz, como dicen, sino mucho más allá, porque en este mundo globalizado lo que pase, por ejemplo, en Estados Unidos, nos va a afectar directa o indirectamente. Menos mal, por lo que dice Olmer Muñoz, las decisiones políticas de Donald Trump no van a ser de gran impacto en nuestro país.
Recuerden que la franja informativa de Cosmovisión empieza a la 1 de la tarde con Sinergia Informativa. Vuelve a las 8 de la noche con Juan Carlos Sierra, esa forma especial de entregar la noticia en Cosmovisión Noticias. A las 8:30 nos cogió la noche. Muchas gracias, chao.